Bueno, nos vamos a meter ahora en la actualidad porque hubo sesión la semana pasada de la legislatura porteña, la primera formal, ¿no? Porque en realidad hubo apertura y demás y hay muchísimos temas, pero en el tintero y cuestiones pendientes, pero no había habido sesión. Estamos en una situación distinta políticamente también a nivel ciudad porque hay diferentes mayorías. Es posible que la oposición hasta pueda convocar a sesiones por los temas que interesan a la otra agenda, no a la agenda oficial. Así que bueno, la tenemos en línea a Andrea Datri, bueno, ella referente de la ciudad de Buenos Aires, bueno, experta en género y en educación y demás cuestiones, la tenemos en línea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. ¿Qué apreciación te da esta nueva legislatura, ¿no? Porque al fin y al cabo está debutando este nuevo armado y bueno, lo que ha pasado, se trató el tema de las patentes, pero queda mucho más, ¿no? Sí, de hecho, casi que fue un punto más en una sesión donde se acumularon un montón de declaraciones que se habían sacado por el 8 de marzo, por el 24 de marzo, por el 2 de abril. Este tema de que se atrase tanto el inicio de la actividad legislativa hizo que, bueno, se terminara conformando una sesión de conmemoraciones atrasadas. Que realmente es un poco indignante para nosotros mismos y me imagino que mucho más para las vecinas y los vecinos que ven empeorar la situación de sus vidas en la ciudad de Buenos Aires y que tiene una legislatura paralizada o haciendo declaraciones conmemorativas en vez de trabajando en beneficio de quienes trabajan realmente. Y eso desacredita, días, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero eso desacredita a veces la política, va a ese juego, porque bueno, el que sigue la sesión o escucha alguna parte y demás dice, ¿de qué están hablando, no? Con todos con todos los temas que hay, bueno, que conmemoramos esto, que lo demás no, porque no es importante, pero en realidad es porque no hubo lugar en el momento que debía haberlo, porque digamos, hoy por hoy estamos en una situación donde todas las semanas hay temas para poder abordar y debatir en el recinto, ¿no? Tal cual. Exacto, lo que pasa es que, como vos decías, es una legislatura con una nueva conformación donde se hace cada vez más evidente la crisis del PRO, la crisis del gobierno, que es la fuerza que gobierna la ciudad, pero es la tercera minoría en la legislatura, con el avance de las bancas del peronismo y de la Libertad Avanza, y esa situación incómoda para quienes gobiernan, digamos, de tener que pelear por mantenerse, incluso dicen que Jorge Macri va a pelear por su reelección, tratando de disputarle el voto a ese sector que está con el oficialismo nacional, digamos, que está con la Libertad Avanza, llevando a que todas las medidas que está tomando en su actividad ejecutiva sean de cada vez un contenido más represivo y de accionar policial que otra cosa, ¿no? Porque después vemos, si vos ves las redes sociales, la gente de qué se queja. La gente se queja de que la ciudad está sucia, la gente se queja de que no se puede viajar, la gente se queja de que el subte es infernal, el desastre en el que están dejando el subte, cuando en realidad muchas estaciones estuvieron cerradas durante meses por reformas que nunca llegan a verse y a tener un efecto realmente en cómo viaja la gente. Y al mismo tiempo, bueno, lo que yo planteé justamente cuando hablamos del 8 de marzo, para no hablar de fechas conmemorativas sin contenido, yo planteé los índices de la ciudad de Buenos Aires, del Instituto de Estadística y Censo, muestran que hay un crecimiento de la desocupación en la ciudad de Buenos Aires que supera el 7%, y que en esa desocupación el 52%, o sea, más de la mitad de esas personas que están desocupadas son mujeres. Muestra también un índice que se nota que en el sur de la ciudad de Buenos Aires se duplica la tasa de desocupación con respecto al norte de la ciudad de Buenos Aires. Claro.
Está el tema de los alquileres, está el tema de las tarifas del transporte, está el tema de que tenés que dejar pasar 3 colectivos para poder subirte, porque me pasa a mí misma cada vez que voy de mi casa a la legislatura o vuelvo, que no podés subir porque hay cada vez menos frecuencia, entonces las tarifas son más caras, pero se viaja peor. Bueno, y se cobra más caro, porque encima no es un buen servicio en relación a lo que se está aumentando. Exacto, entonces no se puede pagar un alquiler, aumenta la desocupación, los puestos de trabajo que se caen, en realidad cuando se recompone eso es con un puesto de trabajo precario, más precario, con un salario más bajo, sin derechos. Claro. Entonces aumentó muchísimo el cuentapropismo. Sí. El cuentapropismo pobre, ¿no? Porque a los libertarios y al PRO les gusta hablar de emprendedores. Sí, o de inversionistas. A mí me choca, ¿viste? Cuando dicen, sí, pero sos emprendedora. Bueno, no, si estás vendiendo por la calle, porque es lo único que te queda para poder sobrevivir y mantener a tus hijos, no sos una emprendedora, sos una trabajadora que está sin un trabajo formal, tratando de rebuscarse la vida, y encima tiene que soportar que venga la policía de la ciudad, te saque la mercadería, te tire las cosas, te golpee. Hemos visto, ¿no? Estas semanas, lo comenté también en la sesión, yo no entiendo si los que están sentados en la sesión, como yo, no ven las mismas noticias que se ven y los videos que se ven en redes sociales. Hemos visto la de la mujer en silla de ruedas, vendiendo y golpeada por 4 policías al mismo tiempo. No, es terrible. Para arrancarle la mercadería de la mano. O el nene que abraza a la policía y le dice, por favor, no te lleven la mercadería de mi mamá. El nene que la policía inconmovible frente a un nene que sabe que de eso depende que vaya a comer o no a la noche. Claro. Sí. Entonces, no, y tampoco es emprendedurismo, digamos, el hecho de, bueno, las aplicaciones, ¿no? Que ahora lo serían salvadoras de todo en este discurso, no son salvadoras de nada, o sea, son salvavidas que la gente agarra para no caer en un pozo más profundo. ¿Y cuántos avisos hay en Instagram, por ejemplo, de tiendas virtuales que te dicen todo en oferta porque cerramos, porque intentamos esto los últimos 2 años, pero ya no podemos? Justamente ahora hay de una librería que tiene más de 40 años, que está publicando en todas las redes esto de que cierra. Acá la Real 900. Remata todo. Todo. La recomendé el otro día a unas amigas también, porque es una librería histórica que tiene libros que son que no se consiguen en ningún lado. Tal cual. Y estaban la madre y la hija, ¿no? Contando esta situación y que tienen que cerrar. Bueno, entonces cierran todos mayoristas, ¿no? Imagínense, si cierran los mayoristas también, ¿no? Que siempre tienen estrategias de venta, ¿no? Calculo estudiadas, hasta grupos corporativos que los deben asesorar. Yo te quería preguntar, Andrea, ya que hablábamos de género también, los centros integrales de la mujer, ¿no? Los promotores, las promotoras o promotores de salud, ¿cuáles son los datos? Ya sabemos que las políticas públicas ya se han quitado en su gran mayoría, pero los datos que no conocemos y que, bueno, justamente nos podés contar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que estamos denunciando es que en los centros de salud vos tenés derecho, por supuesto, porque es una ley nacional, derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y en los centros de salud donde tendría que haber facilitadoras de que vos vayas con tus dudas, con tus inquietudes, con tus problemas y puedas acceder a ejercer tu derecho, se han instalado, el gobierno de la ciudad ha instalado mesas de atención con personal de ONGs ligadas a las iglesias evangélicas. Mira. Entonces, bueno, es como un problema... Una bajada de línea. Importante por la bajada de línea y por la intromisión de determinados credos y sectores fundamentalistas en el Estado. O sea, en algo que
debería ser... Sí, una trabajadora social tendría que estar ahí, no nada más. Exactamente, porque lo único que tiene que hacer es informarte de lo que establece la ley, digamos, y de los derechos que tenés y de cómo ayudarte a ejercer ese derecho, y no entrometerse en tus decisiones, influenciarte o hacerte propaganda, digamos, de un determinado credo, ¿no? ¿Están cobrando un sueldo como promotoras de la salud o promotores de la salud? Eso no lo sabemos. Yo creo que probablemente, no lo sé, pero lo que no puede suceder es que se confunda en un lugar que pertenece al Estado, como puede ser un centro de salud barrial, comunal o un hospital público, se confundan las funciones, ¿no es cierto? Y entonces establezcan unas mesas de entradas, digamos, a estos servicios manejadas por organizaciones no gubernamentales que tienen determinada tendencia, ¿no? Ideológica, religiosa, anti-derechos, además, ¿no? Porque lo que es importante señalar no importa, cada uno tiene el credo y la fe que quiera de manera individual. Ese es un derecho democrático que tenemos todos a creer, no creer y creer en lo que querramos, pero no que eso esté interfiriendo en una función que corresponde al Estado, ¿no es cierto? Claro. Andrea, bueno, ¿qué expectativas tenés para este año legislativo? ¿En qué se puede avanzar? ¿En qué, bueno, digamos, cuáles son, desde las comisiones que integrás, qué es lo que estás proyectando y qué ves posible que se concrete acá a fin de año? Bueno, yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, en la Junta de Interpretación y Reglamento y en una comisión especial de violencia institucional. Pero lo que hice hincapié en los discursos de la sesión con que se inauguró recién el periodo legislativo, tienen que ver con dos ejes que me parece que son fundamentales. Por un lado, el tema de las mujeres, ¿no es cierto? Que es mi tema, digamos, de militancia desde hace más de 30, 40 años. En ese sentido, yo creo que, y lo dije ahí en la sesión, creo que muchas veces corremos el riesgo de autofelicitarnos de que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más igualitarias en materia de derechos de las mujeres, y es verdad, es el centro político del país, es el centro político de las movilizaciones que las mujeres hemos protagonizado en la última década, pero eso no quiere decir que no estemos en una situación en la que podamos dejar de pelear porque esos derechos no retrocedan y porque se cumplan los que todavía no se cumplieron. Yo creo que con la crisis económica hay una situación que, digamos, se establece como un dispositivo que entre la violencia machista, los femicidios, la violencia que se llama habitualmente la violencia doméstica, la violencia de género, digamos, entre eso por un lado, más la violencia del mercado, que significa mayor precarización, más cantidad de horas de trabajo, mayor precarización, sueldos bajísimos, por otro lado, y la violencia institucional. Y las tareas de cuidado, ¿no? Que siempre se suman más a las mujeres, ¿no? Claro, la violencia institucional que va desde esto que te comentaba antes, de fundamentalistas, antiderechos, tratando de ubicarse en el lugar de efectores de salud, hasta la violencia institucional, que significa la represión a los problemas sociales, que se resuelven todos los problemas sociales, Macri pretende resolverlos mandando a la policía. Me parece que eso arma un circuito en el cual quedan atrapadas las mujeres de los sectores más vulnerables. Entonces, no es lo mismo ser una mujer empresaria que vive en una torre de Palermo que ser vecina de donde vivo yo, que soy de La Boca, y tener 3 chicos, quedarte sin trabajo, tener que resolver cómo les das de comer porque sos jefa de hogar, porque además te endeudaste con la tarjeta de crédito para comprar la comida, ¿no? Para irte a Aruba como Adorni. Entonces,
creo que tenemos que atender mucho esas problemáticas que me parece que están creciendo, que se están acentuando con la situación nacional, porque la ciudad no es una isla, y me parece que la política que tiene el jefe de gobierno de la ciudad es resolver todo eso mandando a la policía. Policía a desalojar a familias sin vivienda, que en su mayoría son mujeres con chicos, solo ellas, jefas de hogar. Policía mandando a reprimir a las vendedoras y los vendedores ambulantes, que en realidad están haciendo eso. O sea, viste, no sé, viste, porque el discurso es, son todos chorros, y después cuando alguien no es chorro, digamos, y cuando es una persona pobre que no quiere resolver su situación dramática, verdaderamente dramática, a través del delito, sino que intenta vender algo, sobrevivir rebuscándosela, también la policía y palos para esa gente. Cuando debería ser reivindicado, ¿no? Reconocido y todo lo contrario. Y claro, ayudado para salir de esa situación, si es una situación que genera alguna contravención, obviamente, lo sabemos, pero ¿dónde pones el foco? ¿Entendés? O la gente que está en situación de calle, yo no sé si ustedes notan que hay cada vez más gente en situación de calle, y se nota muy fácilmente porque te das cuenta que hay gente que está hace poco tiempo en situación de calle. Sí, es fácil reconocer, tal cual. Está limpia, bañada, aseada, que no tiene problemas de salud mental, que evidentemente todavía mantiene quizás alguna changa, y entonces... No, y además hay gente que no está en situación de calle, pero por ejemplo, literalmente frente al Congreso, por la calle Rivadavia, hay una vez por semana hay una camioneta que llega con comida caliente, y hay gente que no está en situación de calle, pero que necesita ese alimento para poder comer. No puede hacer las comidas, claro. Y porque al mismo tiempo, Macri, a su vez, al mismo tiempo que desaloja propiedades que están abandonadas y donde vive gente que no tiene vivienda, también desaloja comedores, desaloja esos espacios donde por lo menos... claro, exacto. Entonces, yo creo que ahí hay dos grandes ejes que recorrieron todas mis intervenciones sobre diversos temas, que son los derechos de las mujeres, porque nunca son inamovibles y para siempre lo que conquistamos con nuestra lucha. Siempre hay un vaivén dependiendo de hacia dónde se orientan los vientos políticos más en general, ¿no es cierto? Claro. Nosotros vemos que hay un gobierno nacional que obviamente cambió, digamos, el discurso y generó un discurso de odio contra aquel fenómeno político y aquellas feministas que venimos desde hace muchísimos años peleando por las cosas que logramos conquistar hace pocos años. Y ahora eso se invirtió. Entonces, aparte, Andrea, hay una morosidad que es récord, ¿no? En familias que no están quizás en situación de calle, pero bueno, justamente en estos días se presentó un proyecto, obviamente de la oposición, para que las familias puedan entrar en planes de pago para no perder, obviamente, no dejar de atender las necesidades básicas, pero entrar en planes de pago por como morosidad de cuestiones básicas, como vos decías, ¿no? De endeudarse para pagar comida. Estamos viviendo aparte en una anomía total, porque inclusive aquellos que tenemos trabajo, lo hablamos muchas veces, te pagan cuando quieren, o sea, es todo una bajada de discurso. Entonces en el medio, si tenés que atender una casa, bueno, ¿qué voy a hacer? Y me tarjetearé todo, ¿no? Hasta que me paguen, no me queda otra. ¿No? Más allá. Lo que vos decís de la morosidad, por ejemplo, que yo señalaba antes, que la mayor parte de esas deudas son para comprar alimentos, para pagar las tarifas de los servicios, para pagar las expensas. Es decir, no es que son deudas porque se compraron pasajes a Europa. Tal cual. No es que son deudas porque si te metiste en una que no podías, un divague, un delirio, ¿no? Que uno siempre, desde lo... obviamente uno se plantea, pero ¿qué hice, no? No, y rogar no enfermarte. Bueno, y ir eso... a comprar el remedio también. También, seguro. Es terrible. La morosidad es récord. Y lo reconocen los bancos, Claro, de esa morosidad que todos los bancos están alertas de que se quiebre la cadena de pagos en algún momento, porque la morosidad está creciendo. El 70% de los morosos son
hogares donde la jefa de familia es una mujer, es decir, el principal ingreso es de una mujer con hijos a cargo, con 2 o 3 hijos a cargo. Entonces, eso te tiene que dar la pauta también, visto desde una perspectiva feminista, de que quiénes son las que están peor dentro de todos los que están peor. Claro. ¿Quiénes son los sectores más vulnerables dentro de la crisis general que sufrimos todos? La clase media tiene menos acceso a gastos suntuarios, digamos, que los que tenía antes. La gente que alquilaba algo mejor ahora tiene que reducir y mudarse a un departamento más chico o a otra zona más Eso barata. es otro tema también. Debe ser récord de mudanza. Yo que vivo en un edificio, te digo que lo que he visto mudarse estos últimos tiempos no lo he visto en 14 años que vivo en el mismo lugar. Claro. Cada sábado es un festival, ¿eh? O sea, no sabés quién entra, quién sale. Ahí hay una nueva, sino que las expensas son impagables. Sí. Sí, en una cuadra llena de edificios te digo que es un festival, ¿ves? Todos camiones de mudanza, que bueno, obviamente la gente se achica, se irá a vivir con familiares, conozco varios casos. Claro. Bueno, es increíble. Por eso también hay gente que se queda en la calle. Y también gente que se queda en la calle. Claro, vas bajando, el del último escalón es el que ya no pudo pagar la pieza del hotel y vos lo ves que se baña en la estación de servicio o pide algo en un restaurante, permiso para ir a un baño y después está viviendo en un cartón en algún lugar resguardado. Entonces, esa situación está empeorando, no es que está mejorando. Tal cual. Y la ciudad de Buenos Aires también vive las consecuencias de eso. Seguro. Bueno, gracias, Andrea. Te queremos preguntar, te sacamos un poquito de tema, pero tenemos una consigna este año, temporada 2026 de Espacio Urbano. ¿Algún lugar que tiene, bueno, vos ya mencionaste, quizás sea ahí, algún lugar que deja una huella en tu corazón, que dejó una huella en tu corazón, que lo tenés ahí marcado para siempre, obvio en la ciudad de Buenos Aires? De la ciudad de Buenos Aires, no sé, bueno, La Boca, por supuesto, que vivo acá desde hace 10 años, justamente este año, pero es un lugar que guardaré en mi corazón si me tengo que llegar a mudar, pero la verdad, yo alquilo además, pero además lo digo con una contradicción, que es ver cómo en 10 años en este barrio que es hermoso y amo, y tengo unos vecinos copadísimos, veo que avanza la gentrificación, ese problema con nombre difícil, pero que es muy sencillo de entender para cualquiera que viva en uno de estos barrios que se convierten en un atractivo turístico y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no hace más que venderlo y entregarlo a empresarios del turismo, a empresarios inmobiliarios, a emprendimientos inmobiliarios que expulsan a los sectores de trabajadores, de trabajadoras, de esto que hablamos antes, vivienda, los sectores más vulnerables del país, los expulsan de su barrio, de sus casas, de donde vivieron toda su vida, para priorizar edificios vacíos que cada tanto se ocupan por algún turista en dólares, ¿no? Y emprendimientos que empujan a los comerciantes de acá, que empujan por fuera a los artesanos de aquí del barrio, a los artistas, y terminan priorizando puros negocios. Obvio, ¿qué es lo que hizo para lindo otros, y grande? Negocios para otros, no negocios para la gente del barrio, claro. Tal cual. Seguro, yo creo que debe ser uno de los lugares más lindos del mundo, La Boca. Sí. Gracias, Andrea. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo.